pasa, jefe? Muy buenos días, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal tu crónica negra hoy? Me traes algo interesante, ¿no? Yo veo. Sí, Como siempre, como sí, siempre. hombre. Yo creo que sí, hombre, es una sección que además da juego siempre, Sí. porque por desgracia hay mucha crónica negra en la vida, ¿verdad? De hecho, hay que decir, y con esto hilo que voy a hilar estupendamente, que la que precisamente para evitar crónicas negras, pues hay un nuevo laboratorio en Madrid, laboratorio gemológico, que va a tratar de que haya cada vez menos crónicas negras, porque se va a dedicar precisamente a ser un poco policía en algunos casos, ¿no? Y juez en otros bueno, pues de aquellas piezas, joyas que tratan de vender y que a veces pues no cumplen los requisitos o incluso a veces la gente que sí que tiene joyas muy buenas o tiene género muy bueno y que a lo mejor pues les quieren engañar. También vamos a estar ahí un poco haciendo esa labor. Se llama CGMAF, el laboratorio, y está en General Díaz Porlier, número 93. Primero izquierda. Ajá. Así que nada. Una garantía de una valoración correctísima y adecuada a la pieza que se le lleve. Exactamente, porque nosotros además lo que vamos a dedicarnos es básicamente a peritar y las tasaciones las va a llevar la Asociación de Tasadores de España. Ah, perfecto, muy bien. Gran noticia. Pues sí, señor. Que también nos va a implicar a nosotros en la radio. Y en Crónica Negra. Y en Crónica Negra, efectivamente. Bueno, pues nada. Va a tocar investigar más. Sí, un día os tengo que hablar de crónicas negras. Te tengo que hablar yo, voy a ocupar tu espacio para hablar de lo que está pasando. Que eso sí que a veces es que no es negro, negrísimo. Pero bueno, adelante. ¿Qué está pasando dónde? A ver, pues en el día a día, mucho en el día a día, con el tema de las piedras, el tema de gente que quiere engañar. Eso, entonces bueno, sí, el día a día. Te engañan allí en la propia mina, te mezclan diamantes con lo que no son, te lo venden. Bueno. Un día podíamos hacer una entrevista para hablar de esas cosas. Te voy a hacer una entrevista para hablar de eso. ¿A quién le vas a hacer? A ti. A mí, vale. Claro, para que nos cuentes pues un poquito. Sí, pues me ha encantado. Claro, lo hacemos un especial de Crónica Negra. Especial de la vida real de... Bueno, todo lo que nos cuenta siempre es vida real. La pantoja la habla. A la petardo. Yo sigo con mi café. Tú habla. Hoy aquí me tiene a palo seco. Hoy hablaremos del tesoro del galeón Nuestra Señora de Atocha. Y todo, mira, vamos a empezarlo con que un día aparece una cadena de oro con un crucifijo que está valorado en $250.000, al cambio son unos 182.000 euros, que eso formaba parte del tesoro del galeón nuestro, español, del siglo XVII, Nuestra Señora de Atocha, y fue hallado a unos 48 kilómetros de Cayo Hueso. Eso, como te sonará, la zona de los Cayos está en Florida, ¿no?, de Estados Unidos. Y así apareció en... También. Es en los dos sitios, claro, pues para eso te centro el balón, para que lo remates. Y como decíamos, esa cadena tenía algo más de 1 metro de largo, las cuentas eran muy similares a las de un rosario, y también lo que habían encontrado una moneda de oro que tenía motivos religiosos, así como un crucifijo que llevaba inscripciones en latín. Y es un submarinista del Museo Marítimo Mel Fisher, que está allí mismo en Cayo Hueso, el que halla la cadena en este fondo del mar, mientras el resto de sus compañeros del equipo de cazatesoros busca restos de la sección del castillo de popa del galeón, porque este galeón naufragó en las costas del estado de Florida en 1622, repleto de oro y plata, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un poquito de descripción de lo que era este galeón, que en 1621, pues la corona española controlaba un enorme imperio. ¿Qué tiempos aquellos? Que abarcaba, fíjate, los yo me acuerdo de... ¿Te acuerdas? Estabas tú ahí... allí pegando voces. Sí. Estaba montando la radio allí, ¿te acuerdas? No, tú estabas los primeros fraguadores por ahí. Bueno, pues el imperio español entonces abarcaba 4 continentes y 3 Carrefour. Debido a los continuos... Totalmente. Debido a, pues como ya sabes también, a los continuos ataques que por desgracia sufríamos de las flotas francesas y holandesas, fíjate los franceses lo que nos quieren, pues la riqueza de la corona española pues queda muy mermada, ¿no? Por lo que decide que tiene que proteger como sea los barcos con galeones bien armados, como es el caso de
del que traemos hoy, y siempre navegando en la retaguardia. Claro, uno de estos galeones, como decimos, es a Nuestra Señora de Atocha, que recibe el nombre del santuario más importante por entonces que había en Madrid, que ese entonces es el siglo XVII. Este galeón se construye en La Habana en 1620 como galeón de guardia, y bueno, unos datos: pesa 550 toneladas, mide 34 metros de eslora, 4 pies de calado, una altura de 6 metros de la cubierta, y tiene también 4 mástiles, o sea, el típico galeón de las películas de piratas, ¿no? Tiene 2 castillos, uno en la proa y otro en la popa, que es donde viaja la nobleza, y 30 cañones de bronce. El primer viaje que realiza lo hace a España, y justamente se le parte el palo mayor, fíjate, casi nada, o sea, el más importante se le parte, con lo cual pues tuvieron que sustituirlo. Y ahora ya vamos a dedicarnos a la historia que traemos ya, Crónica Negra, el viaje de su hundimiento, que el 4 de septiembre de 1622 la flota que se llama Tierra Firme regresa por fin a España, ¿no? Para la primera parada que realiza es en Cartagena de Indias, donde cargan oro y esmeraldas para continuar perdón, su viaje a Cuba. Entonces, la costumbre por aquel entonces es que un buque actuase como almiranta, que fuera en la retaguardia, y otro como capitana, que era la que iba en avance, ¿no? Dirigiendo la flota. Entonces, como buque almirante de esta flota, de la Tierra Firme, iba Nuestra Señora de Atocha y el Santa Margarita, que también había sido construido en Cádiz. Entonces, bueno, pues este galeón, el Nuestra Señora de Atocha, se le pertrechó con todo tipo de riquezas. Por ejemplo, el inventario de aquella época reza así, que está en los libros de historia: 125 barras y discos de oro colombiano, 24 toneladas en lingotes de plata peruana y mexicana, 180 pesos en monedas de plata, 1.200 libras de objetos de plata trabajada, 585 lingotes de cobre, perlas de Venezuela y esmeraldas de Colombia, 350 cofres de índigo, 525 fardos de tabaco, aparte de otras propiedades que esas sí no aparecen, no figuran en ningún lado, porque claro, lógicamente también había impuestos en aquella época, y entonces todas estas propiedades de la tripulación y de los pasajeros, para evitar los impuestos, pues no se declaraban, ¿no? Eso siempre ha pasado, ¿no? Pues bueno, mientras el Nuestra Señora de Atocha iba repleto de riquezas, el Santa Margarita llevaba una carga más proporcionada a su tamaño, o sea, iba un poquito más ligero, ¿no? Entonces, el 5 de septiembre se declara un fuerte huracán en los Cayos de Florida, y el 6 de septiembre 8 buques de esta flota se hunden en el mar, entre ellos el Nuestra Señora de Atocha. Del Santa Margarita, por ejemplo, rescataron con vida a 68 personas, y como hemos dicho, el hundimiento se produjo muy cerquita de Cayo Hueso. En Nuestra Señora de Atocha se hunde con 265 personas a bordo, y fíjate que solo 5 de ellas, que son 3 marineros y 2 esclavos, sobreviven al aferrarse al palo de mesana, que fue la única parte del galeón que no se hundió. Total, que trataron de entrar en el casco sumergido los rescatadores, pero encontraron que las escotillas estaban bien cerraditas y aseguradas. Los 16 metros de profundidad del mar eran mucho en aquella época para permitir que pudieran abrirlas. Así que señalaron el lugar donde se había producido el hundimiento, pasaron a rescatar a la gente y el tesoro de la Santa Margarita y de otro barco que era Nuestra Señora del Rosario, que también, lógicamente, se habían hundido, habían sucumbido a la tormenta. El 5 de octubre, un segundo huracán se desata en la zona y destruye todavía más los restos de Nuestra Señora de Atocha. Durante los siguientes 60 años hay equipos españoles de salvamento que buscan el galeón, pero que jamás lograron encontrar ni siquiera el rastro. Vamos, que parecía que se lo había, y nunca mejor dicho, tragado el mar, ¿no? Entonces los restos del Santa Margarita sí se pueden recuperar, casi, bueno, todo no, pero gran parte de los lingotes de oro. Se recuperan asimismo 64.000 monedas de plata, una gran cantidad de piedras preciosas y de perlas, y 8 de los cañones del que disponía el Santa Margarita. Pero de Nuestra Señora de Atocha, como decimos, se perdió su localización, ya que por la estrechez del mar en los cayos y las continuas tormentas, huracanes, pues el mar está bastante enfadado, tiene bastante malas pulgas,
con lo cual, pues claro, quedó muy, muy esparcidos los restos. Ahora entra en acción el cazatesoros, como te he contado al principio de la noticia, cuando encuentran la cadena de oro, pues es de un museo marítimo, Mel Fisher. Vamos a contar la historia. Porque en 1969 este buceador Mel Fisher y su tripulación del Treasure Salvors inician la búsqueda de la Atocha. Y fíjate que estamos hablando de 1969, o sea, va a tardar 16 años de búsqueda. Utiliza unos deflectores en las hélices que había inventado para remover la arena, y los llama buzones, y magnetrómetros de protones especialmente diseñados, y así se pasan esos 16 años buscando los restos de Nuestra Señora Atocha. Y efectivamente empezaban a encontrar, pero claro, tan pequeñas muestras que sí, que indicaban que estaba próxima a la nave, pero no daban nunca realmente con una parte mollar, como si dijéramos, del tesoro, ¿no? En el 1973, hallan 3 lingotes de plata, cuyos pesos y numeración correspondían al que figuraba como inventariado de Nuestra Señora de Atocha, porque así lo habían recogido del original que está en Sevilla. Entonces, efectivamente, esto le da la razón a Fisher de que está cerca del filón principal de los restos de Nuestra Señora de Atocha. 2 años más tarde, en el 75, su hijo Dirk encuentra 5 cañones del bronce que también, sus chapas de identificación, las marcas, lo identifican con que son cañones de Nuestra Señora de Atocha. Unos cuantos días más tarde, Dirk y su esposa Angel y el buzo Rick Gage mueren cuando zozobra una de las embarcaciones de salvamento. Pero a pesar de ello, Fisher y su equipo, el resto del equipo de cazatesoros, continúan en la búsqueda, ¿no? Ahora ya vamos un poquito más lejos, estamos hablando del año 1980. Ya habían encontrado una parte, bueno, por lo menos no vamos a decir importante, pero sí significativa de los restos del Santa Margarita, y junto con una fortuna en barras de oro, de joyas y de monedas de plata. El 13 de mayo de este año, otro hijo de Fisher, Kane, descubre una sección completa del casco del Santa Margarita, claro, pero bajo una cantidad de piedras, de obuses de hierro y vamos, un montón de restos, ¿no? El 20 de julio del 85, Kane Fisher, es el capitán de la embarcación de salvamento, le manda un mensaje a su padre a la oficina y le dice que enhorabuena, que ya lo tienen todo solucionado, que hemos encontrado el filón principal. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que han encontrado o han hallado un arrecife de barras de plata. Así que se ponen a investigar las marcas del fletador en los lingotes, los verifican y efectivamente concuerda totalmente con lo que manifiesta que se cargó en Nuestra Señora Atocha. Con lo cual llegan a la conclusión y le confirman que exactamente han encontrado el filón principal. Tenían razón. Entonces ya comienza la excavación. Total, que ahora actualmente los artefactos y tesoros de la Atocha y del Santa Margarita constituyen la parte principal de la colección que Mel Fisher tiene allí mismo, como hemos dicho, en Cayo Hueso, que es la Mel Fisher Maritime Heritage Society Museum. Los artículos suponen una fortuna brutal, tanto en los lingotes y monedas de oro y plata que estaban destinados a los cofres de la monarquía española. Encuentran también un cinturón de oro sólido, un collar engastado con piedras preciosas, un cáliz de oro diseñado para prevenir que los que tomaban de él fueran envenenados, una placa de oro con elaboradas decoraciones, otra cadena de oro que pesa más de 3 kilos, fíjate, una exageración de esmeraldas de contrabando, un impresionante cristal hexagonal sin cortar de 77,76 quilates, que han, después de examinarlo, por cierto, de esto podías tú organizar, porque sabes que hay más de 3.000 barcos hundidos de las flotas españolas todavía por los mares del mundo, sobre todo por aquella zona, por la zona del mar del Caribe. Bueno, pues como decíamos, ¿Qué quieres que organice? no, que examinan esta piedra, Vale, cristal de 77,76 quilates, sí,
que han, después de la inspección y de haberlo examinado, han determinado que proviene de la mina Muz, en Colombia. Bueno, y encuentra joyas religiosas, también seculares, platería, y bueno, total, que la valoración del cargamento, la parte de este tesoro descubierto por Mel Fisher, que está compuesta de más de 100.000 monedas de plata españolas, ronda los... Estás bien agarrado, ¿no? 450 millones de dólares. Entonces, claro, los descendientes de Fisher, que poseen los derechos de este barco naufragado, siguen todavía buscando restos de Nuestra Señora de Atocha, porque todavía, como hemos dicho, han recogido gran parte del tesoro, pero saben que todavía hay más hundido. Según estos descendientes, todavía quedan unos 400 lingotes de plata y más de 100.000 monedas están todavía pendientes de sacarlas del fondo del mar. Así que esta es la historia que hemos traído hoy de Nuestra Señora del Galeón, de Nuestra Señora de Atocha. Muy interesante, pues ya sabemos que aparte de organizar eso que me decías, de hacer análisis y todo eso, deberíamos de organizar una búsqueda importante. Total, sí. Tú vas con las aletas de buzo, ya lo hemos incluso propuesto en alguna ocasión. Sí, vamos a sacar una sección en la página con fotos alusivas al tema. Tú para con, que no... con el gorro de piscina. Claro. Tú con el... esos gorros que te quedan las cejas para arriba. Tú con el flotador, que es el patito. Con el flotador. Y eso sí, con la lupa, por si acaso. Una en cada ojo. Así grande. Bueno, Majetón. No lo perdáis el reportaje. Vale. Un abrazo. Igual.